sistemas electorales contienen sus dificultades haciendo a un lado a los grupos menores por el poder que ellos ejercen. Seguramente todos los sistemas políticos son muchísimo menos democráticos de lo que se suele decir y pensar. Existe una libertad de expresión, pensamientos y manifestaciones, como recurrió la periodista Melena Ruiz. Es claro que todas libertades siempre son relativas y están sostenidas a condiciones. Al momento de analizar este caso nos hacemos muchas preguntas. ¿Cómo el Estado puede eliminar este tipo de publicidades de esa manera? Cuando claramente este programa se utilizaba para hablar o manifestarse plenamente a las voces de los jóvenes. Y más si su énfasis era político por el tiempo de campaña en el que se estaba pasando. ¿Por qué la empresa del canal ha permitido al Ministerio de Información esta acción? Es lo que sucede con los grupos menores, donde no hay mayoría, donde no hay lucha de poder, en este caso con estos jóvenes. ¿A qué se deben todas estas acciones? ¿En qué infringen? ¿Se ocasionaba algún debilitamiento en la responsabilidad política de algún representante? ¿No existía un sistema que generalmente representara al pueblo y a sus opiniones, sino única y exclusivamente a los líderes del partido? Esto significa teóricamente mayor distribución del poder y menor concentración de las influencias y opiniones de otros individuos. No los convierte en democracias por no respetar ni más ni menos su libertad de organización y de expresión. Melena Ruiz se manifiesta en contra del bipartidismo porque no reconoce que los partidos políticos no lo determinen los ciudadanos, más no otra ley o sistema electoral. Buen día compañeros, en este día yo voy a hacer referencia hacia la instrucción número 2 que habla de los conceptos de unipartidismo, bipartidismo y multipartidismo. Como primera instancia tenemos al unipartidismo, que se refiere al sistema político en el que un solo partido puede ser electo, sea porque un solo partido puede concurrir a las elecciones o porque un solo partido entre varios concentra las oportunidades y ventajas. El unipartidismo puede establecerse de facto a través de una promulgación de leyes que lo legitimen. Por ello, los sistemas unipartidistas fácilmente derivan de dictaduras abiertas. A diferencia de una dictadura clásica, los regímenes unipartidistas convocan a elecciones con el propósito de demostrar su legitimidad. Por ende, en estos escenarios, las elecciones libres no prueban la existencia de la democracia. Entre las principales características del unipartidismo podemos mencionar las siguientes. Niega o impide el derecho a la alternancia política, característico de la democracia. Concentra el poder, controla los procesos electorales e interpreta arbitrariamente las leyes y los principios democráticos. Como segunda instancia tenemos al bipartidismo. Al bipartidismo se le conoce a la estructura política en la cual dos partidos mayoritarios se disputan el poder. Este tipo de sistema hace que los partidos minoritarios queden excluidos. Con el bipartidismo, un partido accede al gobierno al obtener la mayoría de los votos, mientras que otro se convierte en la oposición oficial al alcanzar el segundo puesto en las preferencias de los votantes. El resto de los partidos, en cambio, se queda sin interpretación legislativa, con una representación muy escasa. Y como tercera instancia tenemos al multipartidismo, que se le denomina al sistema político que cuenta con varios partidos capaces de acceder al poder. Con un sistema multipartidista en el poder ejecutivo suelen alternarse distintos sectores, mientras que en el poder legislativo se dividen en distintas bancadas. El multipartidismo supone que tres o más partidos se distribuyen los puestos de poder. Esta convivencia hace que resulten necesarias las alianzas entre partidos para alcanzar los escaños a través del voto popular. Y así es como la definición de estos tres conceptos nos ayudarán a analizar el caso de nuestra tarea. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día. Atendiendo a la instrucción número 3, vamos a analizar, según el texto leído, a qué sistema partidario corresponden los sistemas políticos que allí aparecen. En este caso yo les hablaré acerca de la democracia. Y yo considero que la democracia responde al sistema partidario conocido como multipartidismo.
y me voy a basar en la página 5 y la página 6 del documento. En estas páginas, por ejemplo, la página 5 nos dice literalmente que la democracia es el poder que ejerce la colectividad, la población en su conjunto, sobre cada uno de los individuos que la integran. Y luego en la página 6 dice, una colectividad solo puede operar a través de algún órgano en nombre y a favor de la población en su conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Que en la democracia son varios los partidos políticos que pueden optar al poder, pero en este caso a favor de la población. Pero claramente a través de las votaciones solo uno de ellos va a ser electo. Es decir, varios tienen la oportunidad, pero solo uno va a ser el que va a representar a esa colectividad en favor y en beneficio del pueblo, que sería lo ideal. Por lo tanto, entonces, el sistema partidario es multipartidismo con relación al sistema político democracia. República, en este caso bipartidista, como lo analizamos dentro del caso. Una frase muy interesante que leímos en el análisis conceptual fue: una república es igual a no monarquía. Dentro de esas dos existen diversas diferencias, la verdad, las cuales al final pues analizamos como grupo y empezamos a plantearlas. Es crucial esta frase para entender cómo cabe y funciona esto dentro del caso planteado, ya que en efecto es una república bipartidista, porque al principio, en el comienzo, se percibe que es una república porque se respetan los principios fundamentales de lo que conocemos como república, por ejemplo, la libertad de expresión, propiedad privada, separar la vida privada de los personajes públicos, respeto a las resoluciones judiciales, lo que una república realmente significa. Pero por ejemplo, esto va, en el caso, va transformándose cuando, por ejemplo, con dolo y premeditación, el programa del Canal 7 se quedó sin financistas y pues básicamente lo censuraron, digamos así, de una manera light. Y pues era crucial y trascendente para la población, digamos, de adolescentes gijones entre esa edad, que era de 18 a 25 años, sepan la importancia de la denuncia ciudadana. En esto pues se corta uno de los principios de la república, la cual es la libertad de expresión. Entonces al final como que estos términos van jugando y van transformándose conforme las acciones del gobierno, del Estado, de los participantes dentro de la misma sociedad van cambiando. Entonces verdaderamente nos preguntamos si se puede verdaderamente vivir siempre un sistema al 100%, como por ejemplo bipartidista, porque vemos que van transformándose. La página 15 del análisis de dictadura, democracia y república, un análisis conceptual por Lorenzo Peña, pues sacamos varias conclusiones y esta es una de ellas. Algo que se puede identificar en la dictadura es de que es unipluralista, puesto que el poder solo está en una persona, un grupo de personas o una familia. Estas son las únicas que dirigen la población en sí. No hay ningún otro ciudadano que tenga el derecho de llegar al poder y tener las ventajas que es una democracia. Atendiendo a la instrucción número 4, vamos a analizar a qué tipo de sistema político responde el caso de Baskonia. Esto con relación al documento leído y al caso también leído. Tenemos entonces que en Baskonia hay un sistema político, a mi criterio, que es la democracia, ya que según se menciona están en un ambiente de campañas políticas, pero existe un grupo que actualmente se encuentra en el poder que no permite que un grupo de oposición le gane terreno y por lo tanto le está cerrando todos los espacios para evitar que estos se pronuncien, es decir, les está cortando la libre expresión e inclusive organización. Por lo tanto, también caemos en que es una democracia, pero es una falsa democracia. Esto se encuentra en la página número 12 y con esto fundamento que ese sería, a mi criterio, el sistema político
en el cual se encuentra el caso de Baskonia. Oligopolio, libertad de expresión, el Estado de Derecho y democracia representativa. Entendemos al final, después de leer, analizar Dictadura, Democracia y República, un análisis conceptual por Lorenzo Peña, que el oligopolio partitocrático desde su naturaleza, sabemos que es la situación de monopolio dentro del sistema electoral. Hablamos de partidos políticos y de participación, o sea, de democracia. En un país, de manera que se atenta contra la democracia, la misma democracia representativa que hablábamos, concentra el poder en las élites sin que sea la finalidad, al final, el bien común. En realidad solo se concentra el poder dentro de, como se dice, el monopolio. La finalidad, el bien común, no es su finalidad. La población queda en el desamparo y la libertad de expresión, la cual es el bastión y uno de los derechos más fundamentales y que debe de realmente amparar el Estado de Derecho, deben de ser derechos positivos, no solo vigentes, dentro de cualquier ámbito geográfico. En la página 6 se encuentra el término oligopolio de este análisis, pues es muy interesante ver cómo estos sistemas pues, se aplican también en nuestro país o en diferentes países. El estudio del caso de Baskonia es muy interesante, pero lo que me llama la atención personalmente es cuando el Estado decide pausar la publicidad en la programación del Canal 7, porque se identifica el ejercicio de la democracia, debido a que la misma necesita del Estado, pero este programa, con el fin de suprimir la verdad, información de lo que sucedía del cercano proceso de votaciones en Baskonia, decide ejercer oligopolio, donde solo un pequeño porcentaje de la población obtuviera la información de lo que se quería que se supiera, escondiendo la verdad, manejando la verdad a su conveniencia y silenciando a Melina Ruiz. Asimismo, se identifica una acción de democracia justificada porque el Estado demanda y decide accionar y cercenar el poder injustificado de la minoría. Nuestra legislación establece que tenemos un sistema republicano, democrático y representativo, el cual para mí no se da. Para mí se da más una falsa democracia en la cual las decisiones son tomadas a favor de una minoría que no representa la totalidad de Guatemala. Republicano, pero para mí sería una dictadura legal en la cual muchas veces son violados los derechos fundamentales y las garantías constitucionales. En cuanto a las diferencias y similitudes con Baskonia y Guatemala, tenemos que Guatemala tiene un sistema multipartidista y Baskonia tiene un sistema bipartidista. Una semejanza podría ser que ambos países tienen un sistema legal para elegir a funcionarios a cargos públicos. Así como el caso de Baskonia, encontramos muchos casos, pero uno de los que más se asemejan en Guatemala es el caso de José Rubén Zamora, dueño del periódico, el cual aceptaba sobornos para censurar periodistas y que no sacaran información del gobierno de Otto Pérez Molina. Pero, a diferencia de Baskonia, en Guatemala se encontró información que ligaba a funcionarios públicos entregándoles sobornos a Zamora y así poder descubrir una red de corrupción.